¿Qué pasa con Assassin's Creed Shadows? ¿Qué pasa con Ubisoft? ¿Por qué algunos dicen que este será el fin de Ubisoft? ¿Y por qué están diciendo que este proyecto está hundiendo a la compañía con retrasos y ofensas culturales? Y que todo indica que será un desplome total y un inminente fracaso. ¿Por qué se habla todo esto? Bueno, vamos a verlo. Hola gente, ¿cómo están? Soy Gildoria y en este canal hablamos de cine, series, videojuegos y todo lo relacionado con el entretenimiento. Y ya sabes, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Es solamente un clic, tocas ahí abajo el botón de suscribirte y ya con eso estás ayudando muchísimo al canal. Así como también te invito a entrar para ver los videos que aún no hayas visto, que te aseguro que deben haber un montón. Bueno, vamos al punto. Ubisoft está enfrentando uno de los mayores colapsos en su historia y no es casualidad. La compañía francesa, que antaño era una de las más icónicas en la industria de los videojuegos, está tropezando de una manera épica con Assassin's Creed Shadows. Este proyecto viene mal, arrancó mal y sigue mal. El título que supuestamente iba a ser la salvación de esta compañía, en lugar de todo eso, parece cada vez más cuestionable. Se esperaba que iba a ser un resurgimiento glorioso, pero lo único que está logrando es acelerar la caída hacia el abismo. Y este desastre no es más que la punta del iceberg de una serie de decisiones desastrosas que reflejan el estado terminal en el que se encuentra Ubisoft y el hartazgo de la gente. Vamos a ver cómo la obsesión con lo políticamente correcto, la mala gestión y la desconexión total con su audiencia están destruyendo lo que una vez fue un gigante de la industria. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, otro retraso más, un retraso tras otro. Ubisoft ya siente el miedo y siente las dudas sobre su proyecto de Assassin's Creed Shadows. Primero lo primero, Assassin's Creed Shadows ha sido retrasado nuevamente y esta vez hasta el 20 de marzo de 2025. Inicialmente estaba programado para noviembre de 2024, luego para febrero de 2025 y ahora otro retraso más. ¿Cuál es la excusa? Bueno, la excusa oficial es refinar y pulir el juego. Pero vamos a ver, ¿a quién quieren engañar? Esto no se trata de la perfección de las cinemáticas, las texturas y todo eso. Se trata de que la empresa es incapaz de cumplir con sus propias promesas. Los retrasos son una señal clara de que los problemas más profundos son cada vez más evidentes. ¿Y por qué anunciaron una fecha de lanzamiento si luego estaban tan lejos de terminarlo? Esto es un síntoma más de la desesperación que reina en Ubisoft. Una compañía que parece incapaz de manejar el proyecto de manera eficiente. ¿Y cuáles son las razones oficiales de estos retrasos? Bueno, como les decía, mejorar la calidad, atender el feedback de los jugadores, que sinceramente todo esto suena a humo. Puro humo para tapar el caos interno. La verdad es que Ubisoft está paralizada por su propia incompetencia y obsesión con atender esta misma agenda, en vez de enfocarse en lo que realmente importa, hacer buenos videojuegos. ¿Se acuerdan hace poco que hicimos un video hablando de Helldivers 2? Si aún no lo viste, te invito a verlo, te va a salir ahora mismo en las etiquetas, en la descripción, así que ya sabes, anda a verlo. La diferencia con esa compañía es que decían exactamente lo contrario: no me interesa la política, haz buenos videojuegos. Cuando hacen al revés, cuando no les interesa el videojuego, sino que les interesa primero la cuestión política, se nota y la gente cada vez está más cansada y ya no quiere consumirlo. Pero además tenemos otro punto en este videojuego, que es la estúpida pelea contra la cultura japonesa, cuando se supone que este videojuego tiene que ser un obsequio, una oda a la cultura japonesa, un regalo para ellos. No, todo lo contrario, terminó siendo un insulto. Se metieron en temas bastante complicados y cuando los mismos japoneses empezaron a denunciarlo, ¿qué hicieron? Bueno, taparlo, criticarlo, esconderlo, silenciarlo, evitarlo y si no quedaba otra, bueno, insultarlos. No funciona eso, ya lo sabemos. El concepto de Assassin's Creed Shadow tenía un potencial increíble. Estaba ambientado en el Japón feudal, me encanta, me parece fascinante. Un entorno que los fans llevaban años pidiendo y que siempre funciona bien. Fíjate Ghost of Tsushima. O sea, la ambientación en el Japón feudal está buenísima, es muy interesante. Pero claro, ¿qué hizo Ubisoft? Bueno, fiel a su tendencia de sabotearse a sí misma, decidió meter su agenda progresista en el centro de la narrativa. Y en lugar de honrar la rica
historia japonesa, no, se las arreglaron para incluir elementos que nada tienen que ver con la época, ignorando por completo la autenticidad cultural. El protagonista, bueno, es un samurái negro llamado Yasuke, basado en una figura histórica real, pero exagerando hasta el punto de una caricatura lo que ha hecho y su imagen en sí. ¿Y por qué? Bueno, porque en 2025 lo único que parece importar es forzar la diversidad, aunque eso signifique pisotear la lógica y la historia. Mirá que la tuvieron que rebuscar, mirá que se la tuvieron que rebuscar muchísimo, teniendo tanta cantidad de personajes interesantes históricos en la cultura japonesa para que justo tengas que encontrar a uno que nada, estaba ahí y punto. Y además nunca fue samurái. Podría haber sido un NPC que aparezca ahí, listo, un fanservice, que aparezca ahí, que te ayude si querés, obviamente que sea bueno porque tiempos modernos, ¿cómo va a ser malo? El negro tiene que ser bueno, si no te van a criticar en las redes, ¿no? Obvio, pero el protagonista principal en una saga en la que tienen que ser asesinos con sigilo y pasar desapercibidos, ¿en serio? Sí, bueno, a mucha gente le pareció absurdo ya desde el principio. Es que no es que esté mal incluir personajes diversos, pero hacerlo de forma tan descaradamente artificial solo aliena a los jugadores. El público japonés es uno de los mercados más importantes para la industria de los videojuegos y ya ha expresado su descontento con las decisiones creativas del juego. Y Ubisoft, ¿qué es lo que ha hecho? Como les decía, ignorado las críticas como si no existiera. Y así se viene el desastre inminente. Para mucha gente ya no hay forma de que esto pueda funcionar bien. Mucha gente lo comprará por el, no sé, curiosidad o por morbo. Prepárense para los miles de influencers que van a decir que esto es maravilloso, genial, buenísimo. Gracias por depositarme su cheque, Ubisoft. Muchísimas gracias. Pero la realidad es que te quieran vender lo que te quieran vender, el juego no se hace rentable con algunos influencers queriendo convencerte de algo. Se hace con el común de la gente comprándolo. Y ahí es donde tengo mis dudas. Además, por si no fuera suficiente, Ubisoft, como les decía, decidió lanzar el juego el 20 de marzo de 2025. Justamente coincidiendo con el aniversario, el 30 aniversario del ataque con gas sarín en el metro de Tokio. A ver, el peor acto de terrorismo de la historia moderna de Japón. Es difícil imaginar un movimiento más torpe. Si bien es cierto que no todas las fechas pueden evitar coincidir con algún evento justo trágico en Japón, estamos hablando de una cultura que tiene muchos años de historia, que muchas cosas han pasado, pero bueno, a ver, cuando estás lanzando un juego ambientado en Japón, deberías ser un poco más consciente de la historia del país, y si no, pagale a alguien para que te diga, bueno, sí, esta fecha sí, esta fecha no. No es tan complicado, son empresas millonarias. Y si no, usen, no sé, ChatGPT, no sé. El paralelo es claro, sería como lanzar un juego 100% americano el 11 de septiembre, ¿no? Y luego actuar sorprendido por la reacción. Ay, che, me parece que lo están viendo mal. Y son fechas complicadas. Ubisoft ha demostrado una y otra vez que no tiene ni el más mínimo respeto ni sensibilidad hacia la cultura japonesa. Y este movimiento es la prueba definitiva. No importa si fue un error intencional o no. La mera posibilidad de que un detalle tan importante pase desapercibido demuestra que les importa muy poco, que ni siquiera se gastaron en averiguar más o menos qué pasaba. Y una vez que sale en las redes y que se hace eco de la fecha que eligieron, la pueden cambiar. Si ya lo retrasaron varias veces, todo demuestra que no les importa. Los problemas no terminan ahí. Ubisoft sigue siendo golpeada donde más le duele, en el mercado. Las acciones de la empresa han caído más del 11% en este último mes y un asombroso 82% en los últimos 5 años. Este declive no es casualidad, ya que refleja la falta de confianza del mercado en una empresa que parece incapaz de adaptarse a los tiempos modernos sin alterar a su audiencia principal, sin entenderlos. Los inversores están perdiendo la paciencia y con razón. Ubisoft no solo está lanzando juegos mediocres, sino que también ha ignorado a sus jugadores mientras se hunde en una espiral de decisiones cuestionables. Assassin's Creed Shadows podría ser el golpe final para una empresa que ya coquetea con la bancarrota. Y si todo esto te parece mucho, bueno, prepárate, porque además la empresa está pasando por denuncias de abusos laborales y escándalos internos. Sí, ya está, como basta.
termínenlo. Si a todo lo que te acabo de contar no fuera suficiente, Ubisoft está enfrentando denuncias de abuso laboral en uno de sus estudios externos en Indonesia. Las acusaciones incluyen abuso físico, mental hacia empleados, obligándolos incluso a autoflagelarse como castigo. ¡Mucha falopa! Perdón, señor. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? ¡Salí de ahí, maravilla! Bueno, sí. Se denuncia también que una empleada perdió a su hijo prematuro tras ser obligada a trabajar en exceso durante su embarazo. Y esto no solo es inhumano, sino que también es una mancha aún más a la deteriorada reputación de Ubisoft. No sé, digo, ya que son tan inclusivos y piensan tanto en las sensibilidades modernas y todo eso, en fin, ¿no? Bueno, me hace acordar cuando Disney hizo Mulan, que lo filmó cerca de lugares de explotación donde prácticamente no respetaban ningún derecho humano. Bueno, más o menos lo mismo. Pero ellos son los buenos, ¿eh? Ellos te tienen que convencer que son los buenos. Y después los estúpidos en las redes sociales se inmolan para defender a estos mismos. No sé, imagino que gratis no lo harán, porque la verdad que yo no perdería mi tiempo en defender lo indefendible. Y aunque los abusos no ocurrieron directamente en las oficinas principales de Ubisoft, la empresa sigue siendo responsable por las acciones de sus socios, y esta es una prueba más de que Ubisoft ha perdido completamente el control de su operación. Con todo esto en mente, es difícil imaginar un escenario en el que Ubisoft logre salir de esta crisis. Su gestión ya es un desastre, su reputación está en ruinas y sus juegos ya no emocionan a nadie. Assassin's Creed Shadows tenía el potencial de ser un éxito masivo, podría haber sido excelente, pero bueno, las decisiones equivocadas lo han convertido en un símbolo de todo lo que ha hecho mal Ubisoft últimamente. Y la pregunta es, ¿podrá salvarse? ¿Puede Ubisoft salir de esta? Probablemente no bajo su actual liderazgo. Lo más probable es que la empresa sea vendida, desmembrada, transformada en un nuevo proyecto, alguien que aprovecha a comprar algunas IPs como por ejemplo Assassin's Creed o Far Cry, y quizás sea lo mejor, que caiga en otras manos, ya que Ubisoft necesita un reinicio, uno que elimine su obsesión por lo políticamente correcto y que se centre en lo que realmente importa, los jugadores. Y si vas a levantar el dedo señalando a todos los demás lo que deberían hacer, mínimo, fíjate cómo estás haciendo las cosas en casa. Ubisoft de esta forma termina siendo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Es que no solo está cayendo, sino que está siendo devorado por sus propias decisiones. Y esto no es simplemente un caso de una empresa que tuvo mala suerte. No, esto es un caso de autosabotaje épico. Es una serie de malas decisiones una tras otra. Desde retrasos innecesarios hasta falta de respeto cultural, pasando por una gestión laboral tóxica, Ubisoft tiene que entender qué es lo que la hizo grande y empezar a hacer cambios de aquí a un futuro cercano. De otra manera, el fracaso de Assassin's Creed Shadows podría ser el último clavo en el ataúd de Ubisoft. Y si eso termina sucediendo, bueno, la lección para el resto de las industrias será que el público no tolera más juegos que estén rotos, agendas forzadas, ni empresas que se olviden de lo que realmente importa. Pero bueno, lo importante es que pronto sabremos cómo termina esto y pronto lo veremos. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comenta y suscríbete para que puedas hacer más videos como este, que realmente suscribirte al canal ayuda muchísimo. No te olvides de entrar al canal para ver los videos que aún no hayas visto, y sobre todo, si querés colaborar, tenés todos los links en la descripción, tanto PayPal, Patreon, Mercado Pago, Super Thanks o volverte miembro del canal. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por la paciencia, y sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.